This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Zamboanga Regional Medical Center na pasobolong lleno tamen de pasyente. Comelec Satellite Voters Registration ya kondusina kulyanan este dia. Katchue bisita na Labuan Hospital para mira cosa necesita el hospital. Gulayan ng barangay ta continua siyempre siyembra mga miyembro del 4Ps. Lying in clinic na Ayala yan turnover ya na gobyerno lokal. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Zamboanga Regional Medical Center na pasobolong lleno también del mga pasyente. Aquí el report de Marites Espartero. El Zamboanga Regional Medical Center o El Pasobolong Sanitarium, un first level hospital na syudad, donde tiene este 100 bed capacity solamente. Na este presente tiempo, hindi lang según maga de Costa Este ta sirvi este hospital, sino tiene también desde Costa Oeste. El emergency room o ER del mencionado hospital tiene este maximum de 6 bed capacity, donde lleno este, mientras tiene pa mga pasyente ta espera afuera na waiting area na posible for admission. El na OPD o Outpatient Department, lleno también este matiempo, donde todo el día según hindi tabaha na 400 pasyente kada día. Según con el Medical Officer 4, jefe del OPD, Dr. Sandy Macron. Kahit siya na mga pasyente, tapidi también ayuda na gobyerno. For example, we have the emergency room, we also have our outpatient department. For our outpatient department, usually we have an average of 300 to 400 patients per day. And then sa emergency room, our bed capacity sa emergency room is actually maximum 6. But we also, nisita kami po na area afuera del ER to accommodate those patients na who needs admission. So we also have the ER waiting area. If you will notice when you pasaw sa sala, man-notice sa kay yun namin nga naman emergency room, tuwelo namin naman outpatient department. Our catchment area has already been expanded. Usually kasi within 7 to 8 kilometers radius lang, but we have patients coming from, for example, Tapapalapas, Tapapa Tulungatong, Tarisayan. They usually come here for consultations. Much of these patients kasi would want to avail yung free services natin na binibigay ng hospital through our Department of Health and Government. Aumento pa di Dr. Macron, asegura sila kay nuway mga pasyente. El admitido na ER donde todo ta transferi para na mag-award. Si Tieneman asegun pasyente na ta nesesitaya el emerhensya para el kurada medikal, taman asesya sila dayon si ta nesesitaya transferi para na Zamboanga City Medical Center. Pero si kaya lang al ZRMC, nuway problema asegun kun Macron. We do not admit patients at the emergency room. We admit patients dito doon sa ward. That is why, unlike other hospitals who can, kasi sobra-sobra sila, they can afford to have mga cot beds at the emergency room kasi tan stay al patient longer ala. Pero kanaman kasi we do not have patients admitted at the emergency room. We see to it they are being transferred to the ward talaga. The case-to-case basis, ma'am, we have to assess first the patient. If kaya lang naman dito, kasi we are transforming from, we have already been transformed from level 1 to level 2. Kung kaya lang kaso aki, we cater the patients here. Pero we have also have our referral hospital, our Apex Hospital, which is Zamboanga City Medical Center. For those cases that needs tertiary care, of course we have to refer them to because of the increasing number of patients kasi kanatong giara. So increasing Si.
Na-transition niya según el mencionado hospital desde first level hospital para na second level hospital. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yakundusi Satellite Registration el Comelec District 2 Office na Barrio de Culianan este día enero 23. Asigun kun el Comelec District 2 Officer Attorney John Christian Baviera, entero día sila yakundusi con el registrasyon, donde pasada a las 2 del tarde pa lang, total de 280 registrante ya ella puede sila akomoda. El capitán del Culianan, Mark Saavedra, habla que man request el Barangay Council del Culianan con el Comelec para conducir el satellite registration na di ila barrio aber para hindi mas difícil pa mga constituentes di ila anda alin na opisina del Comelec na pueblo para hacer el transaksyon. El Comelec ta akomoda todo klase de registrasyon, maga SK, nuevo votante, maga quiere cambiar residensya, hace correction na di la entry o record o man reactivate otra vez kung di la record. Aquel magaya perde na records, después no hay vota por dos siguiente o seguiditos eleksyon. Taimbita kita con todo mga residentes di aton para man-take advantage presensya del Comelec akila Barangay Culianan para haber hindi se necesita gasta papasahe para anda na pueblo para man-register. El congresista del Distrito 1 Cachua ya visita Alinalabuan Hospital para mira si cosa necesita el hospital. Aquí el report de Marifita Mayo. Ya bisita este día el congresista del Distrito 1 Cachua na Labuan General Hospital para mira personalmente el condición del hospital y maga pasyente. Y mira ya también cosa maga mejoras necesita el hospital. Según Cachua, antes ella endereza na mencionado hospital, una ya ella manjunta con el director regional del Departamento de Salud na Región 9, Dr. Lenny Joy Rivera. Y uno del magay diskuti sila amo el estado de Labuan General Hospital. Kaya anda kami bisita aquí na Labuan General Hospital para pwede kami mira el sitwasyon del mga pasyente que anda aquí para man check up y también el hospital mismo para pwede kita mira si pakilaya kita ayuda cosa necesita el hospital. Tiyan kwento kami con el caretaker del Hospital Ara, si Doc Jess Fernandez, para pwede kami sabi tamen si cosa el di la mga request y priority list na necesita regarding the Labuan General Hospital. Según Cachua, quiere sila mejora con el facilidad, incluido el mga equipo y servicio para el bien del mga pasyente quien ta defende mucho na servicio del hospital. Si Chua ya habla, si más completo el equipo del hospital, más mucho medical procedures el puede sila hacer y hindi mas necesita anda pa para na pueblo el mga pasyente siendo tiene na Labuan General Hospital el mga servisyo que necesita sila. Kaya kita aregla el mga fasilidad para el mga vivientes na ken el taanda bisita aquí, hindi sila man tormento. Y syempre, kaya kita hindi sila anda abahagayod hasa na pueblo para mandaman check up y ase el otro mga procedures na necesita sila. El official caretaker del hospital, si Dr. Jessie Fernandez, ya habla, hindi lang mga residentes del ciudad, el ta-acomoda el hospital. Ta-acomoda también con el mga pasyente, estaba na Triple SB, el Siocon, Siraway, Sibuco y Baligian na Zamboanga del Norte. Rason si porqué tiene besta man lampas na kapasidad del hospital, el actual numero del mga pasyente ta entra na hospital. Ara diamond is 65 alyan ecozone pero ara kita pwede kami accommodate more than pa panlampas over census kami aki pa lang na kwan Triple SB El Baligian Siocon Siraway Sibuco kabar aki abajo hasta Patalon hasta Sinuno anda ko kore para kiso bilmanadad kami barangay Tangkiter. Según con Fernandez, tiene el Hospital Medical X-ray Machine, Esperanza ay ligaya también el DILA 2D Echo y el Ultrasound Machine y CT Scan. Necesita también, según el hospital, un hemodialysis machine. Presente tiempo malo, según el X-ray Machine del hospital, por causa na falta supply del corriente. Single phase power lang según el supply del corriente na DILA area, según pa con Fernandez. Y hindi bastante para man supply con el voltaje de la electricidad que necesita el hospital. Yeah, actually kung pidigat kami ayuda la electrification di amon kasi single phase lang kami as of now. So we cannot improve our instruments and mga kwan di amon mga X-ray and kwan
kay single phase kami, Takeda Malo Pronto. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Continua pa siyempre este tiempo el mga programa regular e intervensyon para ng mga miyembro del Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, asigun con el portavoz del 4Ps Yuri Choi. Na incluye aquí el gulayan que ya principia implementada del año 2017 pa. Tamanda sigun siyembra con mga miyembro del 4Ps para hindi ba sila gasta o mengwa na edukasyon, na education grants, dali el gobyerno kanila por causa tapadea ayuda el mga kosa sila ta siyembra. Dal di ila magaulama. Ganda siguro el ayuda del sembrada na mga familia del 4Ps. Uno pa, no hay asigun problema na mga similya de gulay por causa ta ayuda también el Departamento de Agricultura y otro pa privado sector. Giaton. Sa gulayan, we started that in 2017 pa. That was bio-intensive gardening pa at kaya kami kita nagulayan sa barangay. So, el reason for doing this activity, no, para dyan staple food, di aton mga beneficiaryo na hindi sila gasta, hindi sila usel sendel education and grants para kumpra pa mga ulam o otro pa mga minyestos, kaya niya na di ila own backyard. Partnerships with the Department of Agriculture, na OCA, tadali sila mga seeds, na di aton mga beneficiaries, and some other private companies in line with gardening. So, dyan kita mga partnerships ang sila. El lying-in clinic na Ayala yaman turnover ya na gobyerno lokal. Aquí el report di Marifi Tamayo. Ya entrega ya na gobierno local con el lying-in clinic na Ayala del enero 22 este año. Ya encabeza na inauguración del proyecto el alcalde Kimer Olaso junto con el vicealcalde María Isabel Climaco y el congresista del Distrito 1 Kat Chua. Este lying-in clinic es proyecto del gobierno local. De más temprano, el alcalde Kimer Olaso ya habla que alegre ele, siendo puede usar el mga vivientes hindi lang de Ayala, sino del mga cercanos barrio na Distrito 1 con este facilidad. Pero quiere según él que fuera con este lying-in clinic ay tener pa aumento hospital na Distrito 1. Afuera con el lying-in clinic, yaman turnover ya también el DPWH con el multipurpose building na mismo lugar que puede usar el mga residentes del Ayala. Este proyecto es iniciativo del antes congresista del Distrito 1 y ahora alcalde Kimer Olaso. Presente también durante el programa el otros mga oficiales del gobierno local y del Second Engineering District del DPWH. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Todo mga beneficiaryo del 4Ps obligao registra para sa National ID. Mga estudyante de Labuan Elementary School recibi bag este día. Ciudad ta conmemora el 11 años incidente de explosión de un bomba na giwan. Aksidente ya causa heavy traffic na lunzuran. Frío clima, posible el afecta con el ciudad hasta na otro semana por causa na amihan. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bolong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bolong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor.
Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Dunkin' Yan Pillow Perfection. Get cozy with all the new Dunkin' Yan Pillow for just $199 each. Available with every March and Munch or Cool combo purchase. Soft, fun, and totally Dunkin'. Don't miss out. Hurry! Promo runs January 1 to 15, 2026. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magkaproblema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes na radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio.
Todo mga beneficiaryo del 4-piece obligaw registra para sa national ID. Aquí el report di Marites Espartero. Ta necesita asigon estima tiempo todo mga miyembro del Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece beneficiaries ya rehistraya na PhilSys del PSA o Philippine Statistic Authority para na di ilang mga national IDs, inkluhido ya di ilang mga anak. Una sigon este requerimiento na programa del Department of Social Welfare and Development o DSWD na todo mga miyembro o beneficiaryo rehistraya na PhilSys kaysa hindi un ground este para kita kanila na programa asigon kanil portavoz del 4-piece DSWD Yuri Choi. Sen kita nuevo ma'am guidelines kay debe todo mga beneficiary yung identification na PhilSys di aton kay si hindi pwede kanila on ground ese para pwede kanila kita na programa. El mga di aton mga beneficiaryo safe sila na di aton na programa debe ande sila na mga venues di aton aura ma'am chen kita na sanggali. In fact andada kita araw na sanggali para man-facilitate kunel national ID registration alya. Sinuhay kami sila ma'am na mga serkanos barangay alina di aton venue na sanggali pwede sila anda na pueblo na Southway Square 3rd floor chen on-site ali ma'am el di aton PSA partner. Asigon kunchoy na entero pais, tiyan este target para nasakada del mga national IDs. Aki na syudad, medyo grande pa asigon al target. Por eso, ta necesita ya empuha ko ng mga beneficiaryo para rehistra. Aki lang asigon na syudad, incluido al syudad de Isabela, mas de 50,000 al beneficiaryo del 4-piece. Asigon kunchoy, informaw yaman todo mga beneficiaryo. Amo lang kay tiyan de esos no hay pa mga sertifiko de nacimiento, amo razón tatarda el registrasyon, especialmente aquellos mga IPs o indigenous people. Debe este mes de enero kabaya todo registra. Por eso, onde lang el mga lugar taanda el PSA y DSWD para dali el eksklusibo para na registrasyon del mga national IDs del mga beneficiary del 4-piece asegun con Yuri Choi. Saturate el mga registration di aton. So por eso ara tiyan kami mga schedule na kami na mga otro lugar, mga venues di aton yan partner kita with PSA para dali exclusivity na di ila registration kun 4-piece beneficiaries. Entonces ese ma'am ese di aton venues tanda kita ahora todo se man accommodate mga 4-piece beneficiaries lang. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mga estudyante también de Labuan Elementary School el suerte y recibí el mga bags o backpacks estaba con la congresista del Distrito 1 Cachua. Y encabeza si Chua con la distribución del bag na mismo escuela junto con los oficiales del barrio de Labuan, mga teaching staff de la escuela este día, enero 23. Asigun con Chua KRL, dali inspirasyon con el mga bata na di ila estudio maskin por medyo lang del simple dalida del bag. Mensahe di Chua con mga estudyante amo para ase prioridad y dali importansya na di la estudio siendo puede dali kanila buen futuro na algún día. Además, ayabla si Chua el procura también ele asa manera para puede aumentar con mga classrooms del mencionado eskwela. At syempre, gusto natin siguraduhin na yung mga bata as early as grade 1, grade 2, grade 3, alam po nila kung gaano ka-importante ang edukasyon. Kasi alam natin kung masipag sila pumasok sa paaralan, hindi po sila mag-absent at syempre masipag mag-aral ang bata, makakamit nila ang mga pangarap nila kung ano man ang mga profesyon na gusto nila maging kapag sila po ay lumaki. Kaya tayo po as early as now, gusto natin na makita talaga ng inyong mga anak, ng inyong mga estudyante, ng mga bata kung gaano ka-espesyal, kung gaano ka-importante ang mag-aral sa eskwela. Mientras tanto, tiene 11 años desde el incidente de explosión del un car bomb Alinagiwan. Aquí el Mi Report. Del pasado día, personalmente el alcalde Kimmer Olaso ya hace llamada la atención del Coast Guard y otro agencia de la autoridad para así di ilang mga trabajo ayuda man monitor con el aligaw movimiento del mga armaw persona
Ialegamente taas también asigun mga eksplosiva, ali na mga islas, que posible usa para kondusi atrosidad aquí también na syudad. Na este revelasyon, pwede asigur abla que makaasos sa siendo tardaya, silencio al ciudad desde el magamal elementos. Tiempo también que este día ta conmemora la ciudad con el aka-11 año, donde el incidente del car bomb y reventa al Inagiwan Highway del enero 23, 2015, donde un persona ya murió, mientras más de 40 personas también el ya hiri. Aquel mismo tiempo, tiene que abaja mismo aquel tiempo presidente del país, presidente Benigno Aquino Tresera, para mirar el problema personalmente. Y aquí, ya planeó la autoridad junto con el presidente, el Oplan Exodus. Amo el plano para anda kaptura con el aligaw kabesa pensante si Zulkifli Binhir alias Marwan que argumente amo el plan niya iyamantrain ko ng mga bombers na pais i-ele envuelto pa na otro mga insidente de bombing na pais. Y días después el explosyon ya conducía el operasyon el mismo sa 44. Na presente tiempo kaya según el alcalde Olaso hace más fuerte el kampanya de la autoridad contra mga armao persona y mga mal elementos. No quiere el alcalde que quiere también quien disturba con el Pacífico Ciudad que ahora visible el progreso desde el 11 años el ya pasa. Ya queda bien pesado el tráfico al lunzuran antes a las 7 pasada del aga. Después que banbangga un jeep na dos mag-auto tapasa alina junction del Tumaga Lunzuran Road. Bien tapaw ya queda el camino por causa ambos lane el mag-auto ina medio el jeep. Que argumente ya procura entra era na medyo. Ya arregla el asunto alina estasyon del pulis. Alcanza según poco el frío temperatura talibay lamihan o northeast monsoon aquí na syudad. Asigun na pag-asa kwantos lugar na Luzon como na Quezon talilang na 19 degrees el temperatura. Maskin mediodía por causa na amihan. Pero aquí na syudad el sintilang con el frío tiempo durante el noche y madrugada. El hinahina asigun perde el epekto del amihan na mga meses que viene antes entra el tiempo de secas. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice popular. Next window na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'.
Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. 1.2 milyon de pesos valor de aligaw smuggled sigarilyo. Yan pa konfiska na un barko alina pantalan ayer aga. El Philippine National Police Maritime Unit 9 junto na otro ahensya del police yan pa kuhi con el un barco takarga mas de 1,000 rims del mga sigarilyo nuay papeles y también graphic health warnings como el Tobacco Product Act. El PNP Maritime Group el continua sigura la operasyon para continua la seguridad alina pantalan. Con este mga konfiskaw sigarilyo, el bayan headquarters, di ila para el propio disposisyon. Ya pare aresta el pulis con el 2 mga persona kung aligaw shabu na un bypass operation na Zone 4. Aquí el report di Emil Tuban. Pulisya puede arresta con el 2 personas con aligaw shabu durante el bypass operation alina barangay Sonpor anoche. El personal del Philippine National Police Drug Enforcement Unit ya conduci bypass operation alina Cervantes Street na barangay Sonpor. Ya puede arresta con estos Candabilla din Sahibad Talib, 25 años, y si Williadar Sarail Tutu, 23 años, todo de Asinan, barangay Kasanyangan. Kanila puede kumpiska el 3 paquete de aligaw shabu, tiene pesa desde 150 gramos y alcanza el valor na 1,020,000 de pesos. Este mga arrestado persona ta considera el police como mga high-valued individual. Hay grande cantidad de droga prohibido al puede kumpiska kanila durante la operación. Con este mga arrestado persona ilibal police na dila headquarters para man-file kaso de droga prohibido. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía conduce un drug test también al la headquarters del Zamboanga City Police Office este día.
El Station Drug Enforcement Team y miyembro del Intelligence Operatives junto con dila office personnels y otro mga pulis naman duty afuera na camino del Zamboanga City Police Office yang mandaman drug test ese día. Este taas el pulis para puede asegurar que no hay pulis na usa droga prohibido durante el día o usa droga prohibido. El personajes del Zamboanga City Forensic Unit 9 el conduci el drug testing kanila. Mientras tanto, el pulis tiene persons of interest na 3 insidente de tiro na tulungatong Campo Islam y Barangay Pasunangka. Aquí también el report di Emil Tuban. El pulis tiene mga persons of interest na 3 insidente de tiro. Amo el alina tulungatong Campo Islam ina Barangay Pasunangka ayer mediodía. El incidente de tiro na tulungatong aquel barbero ia muri después con ese tiral riding in tandem ia muri este on the spot. El investigation team del Police Station 9 na Ayala tiene a persons of interest ita continua a hacer la entrevista con el mga testigo y familia del víctima para puede mampal kaso con el mga suspechao. El uno del motivo tamira el pulis amo el debe kaya amo este cosa hablar familia del víctima. Na base kita na background na narrative del mga pamilya del víctima, uno kita mira kita is el personal grudge na ya tiene este debe na sen. Kasi amo este el narration according na mga relatives del biktima. Previously tan debe na mga sen, and then to the extent na chene time na yes sila no ya paga el cosa el ya chene debe el biktima. El pulis tiene mga nombre del mga suspechao pero hindi pa sila habla este tiempo kaya at large pa el mga suspechao. Mientras tanto, el incidente de tiro na Barangay Campo Islam ya puede identificar con el suspechao ita prepara el pulis para mampal caso con el suspechao. Si te acordat tiene un persona tira con el un tal Mike Ali Maduyan 27 años de Alina Barangay San Jose Gusu, ya tira con el suspechao Alina Stanba Campo Islam mag alas 12 del mediodía. El sospechado ya corre para Alina Jambiran Drive y el policía mancuento con el familia del sospechado para mandaman surrender con este. El policía siya apidabit para mampalya caso con el sospechado. Asigun con el polis, ta asegura que este sospechado takipan na syudad y no hay pa este puede escapar na otro lugar. Possibilities na takipan na Zamboanga City, el suspect, el na effort del datun mga operatiba is around the clock. Siyempre kita monitoring na taas para pwede man-locate whereabouts del suspect. Mientras tanto, herido el un buco juice vendor en Zamora, Barangay Pasunangka, después con este tiral riding in tandem ayer mediodía. El mga suspechado monta na motorsiklo y escapa para na Barangay Kabatangan. El Intelligence Operatives del Police Station 7 na Santa Maria y del Zamboanga City Police Office yari kuhiya mga ebidensya at tiene sila persons of interest con este incidente. Con el víctima taman entrevista el mga investigador, si tiene ba con el Kenya Rabia durante el su trabaho. Hindi kita pwede kasi de menos na in relation ng su trabaho kasi alin ang mga buko o baka sila mga business no akal mga problema uno sina anggulo na tamira saba kita nasen uno si tamen del datong mga subject for investigation and validation and other personal mga reasons. The reason why na since ayer el mga investigating unit istalla tang kwento con el biktima, even con el disio mujer tamen. Durante a tira con el víctima, tiene pa otro mga gente en el lugar asigun con el pulis. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un persona tiene pendiente caso y sa police clearance ya arresta el pulis ayer tarde. Yan na la Station 11 este si Artemio Bulalon para sa police clearance era alina compound de la estación y cuando ya verifica tiene ilegal standing warrant para esta caso na un caso por eso ya arresta con él. Este persona te enfrenta el caso del City Ordinance del Dress Code Ordinance o tiene 2,000 pesos recomendado fianza para na su temporario libertad. Por este persona ya man turn over yan na fasilidad del Station 7 Santa Maria.
Un motorista muerto después con se bangga un truck alin na sitio Mala Panubigan en Dinantes Aga. La víctima ya po reconoce como si John Nelson Abdul Bustamante de San Jose Guso. Ya sostiene grave herida na cuerpo y ang memory on the spot. Investigación del pulis esta víctima y el truck takoren na igual direksyon y cuando llega na lugar, ya man slow down esta víctima y ya puede con ele se bangga el truck, ya pasa con ele el rueda amo el causa de su muerte. El truck ya escapa pero ya puede con ele agara ya man surrender alina MCL Highway, nasanggali el Zamboanga City Mobile Force Company. El chauffeur del truck ya puede conocer como si Kenny June Bagongon de Zone 5, Puerto Cagayan de Oro. Él maneja con el Photon 10-wheeler truck. Ya tienen Negro Igreso Umera na un ice plant alina barangay Kasanyangan en Dinantes tarde. Ya responde, iya pwede mira el mga bumbero, iya pwede sabi kay mga daan goma del mga bihikulo el yakima alina atras del ice plant. Asigo na report kien yakima basura alina lugar, iya sige makima el mga daan goma, por eso tiene Negro Umera. No hay también mga edificio el yakima insidente pero ya tarda el bumbero apaga por causa goma el takima na lugar. Buenas noches. Taki el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Y experiencia man también frío tiempo al ciudad de Zamboanga del ayer tarde hasta entero noche hasta madrugada. Pero así una pag-asa posible pa siyempre kita experiencia el epekto del localized thunderstorms. Menos también el chance que el ulan localized thunderstorms aquí na syudad. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na nakit. Ano po? Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Esta noche na di aton storya taabla que lleno también el hospital del gobierno alin na Pasobolong. Kenta pwede también akomoda mga pasyente para admiti. Por causa tiyan también mas sila mga doktor kien pwede atende. Pero kung albiyon mucho pasyente taenta kanila mga doktor, nurse, staff del hospital. Napasa también tormento pero necesita atende kung mga pasyente. Ambos ta outpatient department y aquellos admitido. Mga emergency cases alilang también kanila taleva o tapay deliva pero tiyanebes necesita siyempre transferir na pueblo si seryoso yung kondisyon del pasyente. Mga cercano barangay como Pasobolong, Salaan, Culyanan, Mercedes, Talabaan, Gisao, Lanzones, Tolosa, alilang na ospital de Pasobolong taanda. Pero grande ayuda este ospital. Kita pwede manda apluha con el pasyente del Zamboanga City Medical Center. Si abri pa hospital al gobierno lokal, grande ayuda para na vivientes de la ciudad por causa mucho quien necesita el atención medical. Naman quien taman konta con el plano del gobierno lokal para abrir hospital, pero ese plano no hay de 1 o 2 días lang. Sino propio y largo estudio LAC, mga cosas necesita para puede operar el un hospital. Mira si cosa el necesita y mayoría inumas po na atensyon, mga kritiko que hindi man ta pwede ayuda. Dale buen servisyo medikal na mga Zamboangueños. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, enero 23, 2026.
En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.